Estamos en días posteriores a las elecciones con María José Nadón, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, muchas gracias a los dos por la invitación. Bueno, queremos conversar contigo todo lo que los análisis después de estas elecciones, tan decidoras también respecto al panorama que se viene para el próximo año, para las presidenciales y también las primeras elecciones de alcaldes, gobernadores con voto obligatorio, que también cambia un poco el panorama y abre un poco también las ventanas para saber qué es lo que está pasando en Chile, cuáles son las tendencias. Y quería preguntarte primero, ¿cómo evalúas tú los resultados de esta elección y qué fue lo que más te sorprendió? A ver, mira, yo creo que los resultados de la elección, más allá de que pues podamos ver para quienes fueron más favorables o para quienes no, yo creo que tienen una característica y es que se produce un cierto equilibrio de las fuerzas políticas. Es decir, hace varias elecciones que nosotros no teníamos un grupo que de alguna manera se llevaba la pelota para la casa, ¿verdad? Y creo que eso es una cosa muy positiva, porque este equilibrio que uno puede verlo, sobre todo los concejales, ¿verdad? Los porcentajes de concejales uno lo mira por coaliciones o izquierdas y derechas, haciendo digamos esos cálculos. Existe, ¿verdad? Hoy día en Chile Vamos, yo creo que una muy buena posición, de eso podemos hablar, pero no hay ninguna carrera asegurada. Y yo creo que eso produce una sensación positiva, una sensación de que uno puede correr riesgos, pero no tanto. Y ese sentido creo yo que es distinto a las elecciones que hemos visto hacia atrás. Al mismo tiempo, y después podemos entrar más en esto, pero creo que se hace bien claro también que si nosotros comparamos esta elección con la de 2021, que es la elección equivalente, o por supuesto con voto uno voluntario y la otra obligatorio, que son dos cosas muy radicales y distintas, igual uno podría decir que hay una cierta normalización política. Es decir, esa elección es una elección que estaba muy marcada por la contingencia, en ese caso por el estallido social, y por tanto yo creo que hay un cierto reordenamiento de fuerzas que tiene que ver con dos cosas. Una, con una caída del pique emocional. Esa fue un momento de euforia infinita en Chile y esa euforia obviamente tuvo un correlato político, y también al mismo tiempo creo que hay otro elemento fundamental, y es que la seguridad, que en ese momento no era el tema central, estaba empezando, hoy día es un tema transversal, no es un tema que esté anclado solo en un grupo, sino que es transversal a toda la oferta política. Entonces, sumando y restando, creo yo, lo que uno puede ver es partidos que le fueron mejor, coaliciones que le fueron mejor, por supuesto, otras peor, pero una suerte de reordenamiento institucional que yo creo que es beneficioso para el despegue, digamos, de las campañas presidenciales. Así como que el péndulo se calmó un poquitito, porque tuvimos elecciones que eran muy pendulares. Después de 2021 vino y el plebiscito de salida del primer proceso constituyente, vino la de consejeros constitucionales, donde arrasa el Partido Republicano, ¿sí? Exacto, o sea, hemos ido pendulares, ¿verdad? Yo creo que ese péndulo está normalizándose, o sea, y yo creo que eso es muy beneficioso, porque en un proceso y en el otro, yo creo que esos procesos son radicalmente distintos los dos, no quiero igualarlo, pero sí hay un elemento común, y es que había una votación extremadamente fuerte en un sector que le hace sentir a ese sector que puede de alguna manera jugar solo. Y en democracia no se puede jugar solo. Entonces esta sensación de equilibrio creo que favorece lo que viene hacia adelante. Produce condiciones más positivas. Hace algunos días en X, el economista Oscar Landerreche era un poquitito más catastrofista para su sector. Decía, la derecha nunca en la historia del país había tenido otro resultado a nivel territorial. Tu visión es un poquitito más mesurada. O sea... Es que yo creo que hay dos maneras de mirar. O sea, lo primero que te dije es una cosa general. Yo creo que todas las coaliciones que participaron en esta elección, ahora voy a entrar a lo que se premia y lo que se castiga, los que pueden haber ganado, los que no, pero tuvieron éxitos y tuvieron fracasos. O sea, por ejemplo, si pensamos en Chile Vamos, que yo creo que definitivamente es la coalición que le fue mejor y que queda muy bien aspectada, también perdió Puente Alto, por ejemplo, que es una comuna muy populosa, muy importante, para la que no estaba tan preparado para perder, ¿verdad? Si tú piensas en las coaliciones del Frente, pensamos en el Frente Amplio, tuvo un rendimiento de medio abajo, podríamos decir, pero igual consigue Maipú, igual consigue Viña del Mar. Aun cuando yo haría, digamos, la nota al pie de que esos dos candidatos son quizás los menos frente amplistas que hay, Tomás Bodanovich, que incluso pidió militares en su comuna, y Jerry Pamonti, hace 3 semanas, cuando se dio cuenta que la elección iba un poco compleja, se fue de frente al gobierno respecto a los incendios y en el fondo de alguna manera le delega la responsabilidad. Pero sumando y restando, podríamos
encontrar, digamos, triunfos o fracasos en ambos lados. Claro. Ahora, en la suma de quién gana y quién pierde, yo creo que ahí ya la ecuación es un poco diferente, ¿verdad? Y entonces, yo diría, en términos de coaliciones, me parece a mí que la coalición más exitosa, más favorecida es Chile Vamos. Yo creo que esto también tiene que ver con las expectativas que existía para cada uno de los sectores, porque al final tú te consideras ganador o perdedor también en cuanto a la meta que te pusiste o la que los otros te pusieron, ¿verdad? Entonces, Chile Vamos, que venía con expectativas moderadas, diría yo, tiene un muy buen rendimiento en todas las elecciones, porque además recordemos que estas son 4 elecciones, no son una elección, entonces hay que mirarlas. Yo siempre digo que hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas, no ser tutti frutti, porque si no, no son iguales, exacto. Pero si tú lo miras en términos de concejales, que a mí me parece que es un buen pulso de votantes que están, digamos, en una coalición o en la otra, uno ve que Chile Vamos, ¿verdad?, tiene una fuerza de concejales importante en los dos pactos, digamos, que iban. Y ese, incluso el de Renovación Nacional solo, es más alto que el Partido Republicano, que había apostado por ser el partido más grande de Chile. Entonces, si uno lo hace esa comparación rápidamente, uno puede decir, sí, ¿verdad?, este sector sale favorecido. Y yo creo que además eso es particularmente relevante para Chile Vamos, porque Chile Vamos lleva 2 años o un poco más incluso, de alguna manera a la sombra o al temor de republicano, ¿verdad? Entonces, jugando un poco a asimilarse, yo creo que en un profundo error, pero con un temor, digamos, de plantear su propia identidad. Y hoy día queda, yo creo que bastante claro, que Chile Vamos no necesita mimetizarse con republicano para poder plantear su propio proyecto político, ¿verdad? ¿Y cómo consolida esto también la figura de Evelyn Matei, que hoy día la mejor prospectada como figura presidencial? Yo creo que ella es una de las grandes ganadoras también, ¿verdad? No solo porque sus candidatos rindieron muy bien, Jaime Belolio en su comuna tuvo una estupenda, digamos, votación, incluso mejor que la de ella, entiendo, cuando ella fue elegida, pero sobre todo porque al tener este éxito electoral, lo que se produce es primero una fuerza de esa figura, ¿verdad?, que empuja. Ella dijo que para la segunda vuelta de gobernadores ella iba a apoyar a los candidatos a gobernadores. Son 11 gobernaciones que además tienen segunda vuelta y una que va, Chile Vamos con republicanos, o sea, son hartas las que están, digamos, indecisas. Creo que además hay una cosa muy potente visualmente, las elecciones también se miran visualmente, ¿verdad? Entonces, cuando Evelyn Matei iba recorriendo cada una de las municipalidades con los candidatos triunfadores, detrás de ella lo que se veía eran a los 3 presidentes de partido, o sea, una sensación de unidad tras ella, que había sido quizá el gran problema que todo el mundo le había identificado, es decir, su problema eran los partidos. Y hoy día lo que tú ves es una candidata respaldada por esos partidos. Yo creo que eso favorece. Si uno lo mira, mira, y es curioso, el caso de Tomás Bodanich, su enorme triunfo es solitario. No había un partido político detrás. Y cuando él va a la moneda, se pone muy detrás, siendo el protagonista, digamos, de la jornada, muy detrás, marcando una cierta independencia que es distinta del otro sector. Entonces creo que ella queda consolidada y el sector queda al menos proyectado en unidad y además con otra variable que es importante. Y es que esta elección prueba en varios momentos, digamos, en varias comunas, o en varias, incluso en estas distintas 4 elecciones, que la estrategia republicana que sostenía que ir divididos iba a favorecer los resultados, no fue así. No fue así. No fue así. Y ahora, Daniel Mansuy dijo hace un tiempo atrás que a la derecha, a Chile Vamos, le faltaba hambre para acompañar el proyecto político. ¿Se les abre el apetito con esto? Es que yo no estaba de acuerdo en el punto ni siquiera de partida, me lo preguntaron también en una entrevista en el Mercurio. Yo no creo que sea hambre lo que faltaba. Y es más, te lo podría como reformular de otra manera. Yo creo que la derecha tiene una oportunidad muy buena, la tenía y la tiene hoy día con más fuerza, pero lo que más tiene que tener la derecha es responsabilidad. Aquí no se trata de solo oportunidades, se trata de la responsabilidad que tiene un conglomerado, que tiene la candidata mejor aspectada, que tiene hoy día una votación, digamos, a su favor, de presentar un proyecto político que sea una alternativa a este gobierno y que sea que tenga vocación de gobernabilidad y de proyección o de sostenibilidad en el tiempo. Yo creo que eso es una responsabilidad, mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, no me imagino que alguien que espere ser presidente o una coalición de partidos no tenga esa hambre. Otra cosa es que si la ha gestionado mejor o la ha gestionado peor, yo creo que ese es otro tema. Pero si tú me lo dices desde hoy día, yo creo que el hambre que siempre ha estado se fortalece, pero yo pondría siempre una nota al pie.
hay que tener cuidado con sobreinterpretar las elecciones, hay que tener cuidado con creer que los votos son transferibles de causa a efecto, hay que tener cuidado con estar seguro, porque la seguridad es el peor aliado. Aquí lo que falta es trabajo, convicción, proyecto político, territorio, y en esas condiciones uno podría pensar que puede, digamos, llegar a puerto. Pero si partimos desde la confianza o desde la carrera jugada, yo creo que ese sería el peor de los escenarios digamos, de cara a la proyección presidencial. María José, bueno, va quedando ya poco más de un año de este gobierno, pero ¿cambia en algo el escenario de las principales reformas que están todavía en discusión con los resultados de estas elecciones? Tenemos una reforma previsional por un lado, se ha propuesto un nuevo sistema de financiamiento de la educación, vamos a tener una derecha empoderada y por lo tanto le va a negar la sal y el agua, o el triunfo de una derecha más moderada puede abrir la puerta a que quizás algunas reformas salgan. A ver, yo creo que ahí tuviste un punto que me gustaría tocar antes de voy a ir a la respuesta concreta, pero creo que si uno piensa en esta elección, ¿qué es lo que se premia y qué es lo que se castiga? Más allá de quiénes son los ganadores o quiénes son los perdedores. Creo que hay un castigo a la estridencia, o sea, a la estridencia. Y esa estridencia que agota, que cansa, viene a poner sobre la mesa una cosa que a mí me parece fundamental, y es que en política la forma y el fondo son igualmente importantes. Entonces, tú debes y tienes que tener una identidad clara, unos principios claros, unos principios que te rijan, pero tienes que tener también una forma que entienda que en democracia se construye, ¿verdad? Y que por lo tanto la categoría amigo-enemigo, que es la moralización nefasta de la política, no construye y por lo tanto al revés, dificulta, tranca y estanca, ¿verdad?, a los países. Entonces, dicho eso, si uno piensa que ha perdido, digamos, la estridencia, también yo diría la soberbia en ciertos casos, y esa cosa que como que tiene la forma estridente que hace un poco caricatura de los principios. Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, se hizo caricatura del principio de la libertad. La libertad es un principio fundante de la derecha, pero que a partir de la discusión de la Universidad de San Sebastián tendió a transformarse en una caricatura, en algo que yo creo que no es. La libertad tiene contenido, la libertad tiene bordes, y la libertad y los actos libres pueden ser objetados, por supuesto. Entonces, si uno piensa desde ese lugar, yo tendría cuidado en decir que aquí lo que ganó fue el centro, que es lo que ha dicho alguna, que es distinto que decir la moderación, son cosas muy distintas. Bueno, vemos que los partidos de centro, demócratas, amarillos, no lograron capturar. Exacto, incluso por ahí le fue bien en sus alcaldes, pero no tanto sus concejales. Entonces, yo no creo que sea el centro, por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Es decir, aquí se está pidiendo claridad, se está pidiendo identidad, se está pidiendo certeza, se está pidiendo gestión, pero también se está pidiendo, creo yo, y aquí se abre la oportunidad, una construcción de un país. Y para construir un país hay que salir de la lógica de ni más ni nada. O sea, esa lógica no construye. Entonces, en el caso de las pensiones, uno podría pensar, ¿verdad?, en llegar a algún acuerdo desde tu identidad, ¿verdad? O sea, desde tu identidad hay cosas que nosotros no vamos a transar, podría decir la derecha, la izquierda podría decir exactamente lo mismo, pero hay otras, ¿no es cierto?, las que podríamos encontrarnos. ¿Por qué eso sería bueno? Porque la reforma de pensiones y la reforma del sistema político, que yo creo que son las únicas dos cosas que podrían eventualmente salir, mejoran las condiciones para el que pueda gobernar. Y entonces aquel que puede gobernar debería tener un interés en que las condiciones sean mejores, ¿verdad?, a la hora de tener que ejercer el poder. ¿Crees tú que puede haber agua en la piscina para una reforma del sistema político hoy día? Mira, no sé si quiero o creo, o sea, no sé si creo o quiero, yo la verdad no lo puedo distinguir demasiado, pero yo creo que si no hay agua para el sistema político, y la verdad la ventana de tiempo es poquísima, y ya ni siquiera le digamos reforma al sistema político, porque a esta altura estamos pensando en dos pequeñas modificaciones. Sí, es una cosa quirúrgica. Una cosa súper quirúrgica, pero bueno, no sé. Hay quienes sostienen que el fondo no tendría mucho efecto. Yo creo que, mira, incluso en el ánimo ya es una cosa distinta, que puede ayudar a la fragmentación, que puede ayudar a consolidar una forma de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo distinta. Yo creo que siempre aportaría. Yo espero, me cuesta tanto pensar que no tengan una proyección un poco más allá del momento y pensar en mejores condiciones para poder gobernar. Yo creo que eso debería ser atractivo, pero uno de repente en el mundo de la política no sabe cuáles son los incentivos o dónde están. ¿O qué incentivos tienen los incumbentes actuales para, por ejemplo, aumentar los umbrales para partidos? Exacto, hay partidos que no sé, son incumbentes, que no les conviene. Yo creo que además, en el caso de la reforma del sistema político, hay una cosa que es una trampa, digamos, porque
de cara a la ciudadanía puede parecer una reforma del sistema para el sistema, ¿verdad? Y por lo tanto puede tener mala prensa. Que se lea como desconexión. Y que se lea como desconexión, que se lea como los políticos trabajando para los políticos, cuando la verdad es la piedra angular, es la estructura sobre la que se puede construir justamente la mejora que el país necesita. Entonces, yo creo que eso necesita, por una parte, mucha unión, mucho acuerdo para atajar, digamos, los corcoveos que se van a producir, como dices tú, los incumbentes que se han perjudicado, de aquellos que no quieran correr el riesgo de que la ciudadanía entienda que está trabajando para sí mismo. Entonces, hay como un ethos, como un ecosistema que los partidos tienen que regular, digamos, para que esto sea posible. Porque hace poco el jefe de bancada, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, que justamente es independiente del PPD, en el fondo el jefe de la bancada de diputados del PPD, pero es un diputado independiente, decía que esta cuestión era una desconexión total y que al mismo tiempo la Cámara de Diputados está sacando proyectos como nunca antes. Y de repente la discusión se confunde. Yo no sé cómo lo ves tú. Es que yo creo que la discusión se confunde, esa es una muy buena manera. Y yo creo que además está confundida porque llevamos un ciclo de acusaciones constitucionales y un ciclo, digamos, de otros temas en el poder legislativo que obviamente, yo no sé si la palabra es que distraen o quitan tiempo, no lo sé, pero que por lo menos fuera de cara a la ciudadanía parece que están pensando en una cosa y no trabajando en la otra. Entonces yo creo que pensándolo electoralmente, esa frase que tú dices tiene sentido, ¿verdad? Como decirle, mire, ¿sabes que yo no soy de los que no trabaja para usted, sino trabaja para mí? Ahora, uno le pediría a la política tener un poco más de largo plazo y en el fondo no caer estrictamente en la lógica electoral, sino que entender que aquí se están mejorando las condiciones de base para el sistema político. ¿Y por qué eso es importante? Porque si el sistema político se tranca, no genera insumos y es percibido, digamos, las promesas de la democracia, digámoslo así, son percibidas como una quimera, entonces el riesgo es para todo el sistema, no es para izquierdas, no es para derechas. Y ese riesgo se llama autoritarismo, se llama populismo, porque obviamente si tú no estás garantizando las condiciones mínimas de una democracia, ¿cuál es el sentido de mantenerla? Eso es de toda lógica. Hay otro punto que tiene que ver con las elecciones, que tiene que ver con la cantidad de independientes que fueron elegidos como alcaldes. Fueron 104 fuera de pacto, Sí. Que es una tendencia que ya venía en 2021, pero hoy día se consolida efectivamente. Es un síntoma de que Chile está viviendo una crisis de representatividad y cómo se puede enfrentar también esto, cuáles son los grandes consecuencias que podría tener esto igual. Mira, yo diría dos cosas que en principio parecen contradictorias, pero no lo son. Lo primero, efectivamente, había esta vez creo que cerca de 700 candidatos en las 4 elecciones y 400 candidatos independientes en las alcaldías, independientes fuera de pacto o dentro de pacto. Y los que no eran independientes tampoco ponían en su paloma el partido político. Exactamente, lo que te demuestra, obviamente, una, digamos, distancia de la política que se traduce simplemente en que la confianza, si uno lo mira en todas las instituciones, la confianza en los partidos políticos, la confianza en las instituciones políticas es bajísima. Entonces, de cara a una campaña, es algo que tú más bien quieres ocultar que algo que quieres mostrar, ¿verdad? Por otra parte, esta es una elección centralmente de alcaldes y concejales, y también de gobernadores y core, pero si uno lo mira en alcaldes y concejales, los alcaldes suelen ser candidatos que son más cercanos, más personales, una cosa más local en esa elección. Y entonces tiende también a poner el foco o el centro en el candidato más que en el partido que representa, salvo en el caso republicano, que funciona como una marca, sí, ¿verdad? Que es una cosa distinta. En ese caso, obviamente, tiene una lógica distinta. Pero lo que habla, lo que yo creo que ahí ocurre, ¿no es cierto?, es por una parte el fenómeno de despolitización, ¿verdad?, de rechazo a la política, entendiendo que la política no entrega o no produce las herramientas o los delivery suficientes para, digamos, responder a la demanda de políticas públicas que la ciudadanía tiene. Eso es lo primero. Lo otro habla también de la fragmentación del sistema, porque lo que tú tienes con los candidatos independientes es una enorme fragmentación. Y otro ejercicio que hicimos hoy día justamente en la universidad, la Carmen Lefurón lo hizo, que es extraordinario, es un gráfico en que va mostrando de colores con colores cómo han mutado los mismos pactos. Entonces también es incomprensible para las personas, porque lo que se llama Chile mejor no es lo mismo en alcaldes que en concejales. Entonces muy confuso. Es muy confuso. Y esa confusión te habla también de una desconexión, ¿verdad? O sea, porque lo que debería hacer la política es facilitar la representación. Por lo tanto,
transferir información para que los votantes puedan decidir. Entonces ahí cuando uno mira el porcentaje de nulos y blancos, por ejemplo, que era otro gran hito de esta elección, que se mantiene más o menos en términos, digamos, razonables respecto a una elección de voto obligatorio, más o menos el 20%, no se dio ese aumento así, no se dio ese aumento exponencial, pero si tú lo miras, nosotros también hicimos hoy día un estudio en la universidad, tiene más que ver con desconocimiento que con voto de protesta, y eso es muy importante. Entonces, a medida que el candidato es más lejano, hay más nulos y blancos. Por ejemplo, el caso de los CORE es lo que más gobernadores y después esas papeletas de entonces, claro, hay una cosa como más como desafío cognitivo, o sea, es demasiado difícil elegir en esa papeleta, y entonces uno debería pensar que, por ejemplo, en los CORE la votación debería ser por pacto, o sea, no por persona, porque eso, además del desconocimiento, produce una distorsión bien importante. Incluso hay varios candidatos a concejales que eran concejales y concejales bien evaluados que no salen porque en esa dispersión al final las personas terminan votando por el primero o el que está o no lo encontraron. Exactamente. Hace poco Marcela Ríos creo que incluso plantea esta misma idea y que se puede extender a concejales, pero un poco ir forzando o ir instaurando un cierto voto programático, voto por proyecto. Exacto. Y yo creo que lo que te iba a decir yo que era contradictorio ahora, es que a pesar de que hay toda esta cantidad de independientes que uno va, sería interesante esos 100 alcaldes, por ejemplo, casi 100 alcaldes, ver quién es quién. Sí. Porque hay una pluralidad muy distinta. O sea, hay muchos que antes habían sido militantes. Eso es. Ahora salieron los alcaldes que habían tenido el límite a la reelección en las elecciones pasadas también. O sea, hay unos que están descolgados, unos que son más bien díscolos, otros como en Puente Alto que vienen de lugares distintos. Entonces hay un interesante análisis que hacer en quién es quién en ese porcentaje independiente. Pero igual, a pesar de todo, viendo cómo están votados los partidos y cómo adquieren una votación, cómo van aumentando, digamos, su votación la mantienen, también hay una cierta refuerzo de la institucionalidad. Entonces yo creo que también es verdad que si bien se produce esta dispersión, sigue existiendo causas institucionales que se llaman partidos políticos, bien o mal, que son aquellos a partir de los cuales se estructura la vida política. Y eso es una buena noticia, porque cuando nosotros teníamos la elección de la primera convención constitucional, eso pareció ponerse en jaque, eso pareció ponerse en juego. María José, tú en una columna hace poquito planteaste que era necesario repensar formas de participación y de agencia ciudadana más allá del voto, sí. Como para implicar a la ciudadanía en la democracia. ¿A qué te refieres? ¿Qué estás pensando? Mira, estoy pensando una cosa bien teórica, te voy a decir. Yo creo que una de las grandes discusiones que en torno al estallido me parecieron más interesantes es que hay que considerar que la sociedad en la que nosotros vivimos hoy día es radicalmente distinta. Entonces no se trata, yo siempre ponía este ejemplo en ese momento, no se trata de si el porte y la torta, cómo está dividida la torta. Yo creo que se trata también de que hay otros invitados a la fiesta y que los invitados a la fiesta quieren otros aperitivos. Entonces, en ese contexto, yo creo que es imposible pensar en un sistema democrático, digamos, político, de democracia liberal, sin hacer algunas correcciones que tengan que ver con el cambio de los tiempos. O sea, todo ha cambiado, ¿por qué vamos a mantener esas mismas estructuras? ¿Qué significa eso? Yo creo que el punto está, y en el caso de los procesos constituyentes se hizo mucho énfasis en la participación ciudadana, en oír. Yo creo que ahí hay un problema, porque el oír genera expectativas. Tú esperas que eso que dices se ejecute o se concrete en algo, y por tanto sea vinculante, y por tanto produce una cierta desilusión que no así sea. O sea, no es una cosa de hablar, o sea, es que cuánto peso tiene lo que yo digo. Hay distintos países, de hecho en Pivote lo vimos con la experiencia, ¿no es cierto?, de Taiwán, donde a partir de la educación ciudadana y la educación para la legislación, que yo digo que son dos cosas fundamentales que nosotros tendríamos que hacer, la ciudadanía empieza a entrenarse en la importancia de su propia agencia, es decir, cómo su agencia, sin ser vinculante, mueve las políticas públicas. Y yo creo que ahí hay un trabajo que nosotros deberíamos hacer muy potente, sobre todo lo veo yo más puesto en gobiernos locales, lo veo también como la experiencia justamente de Taiwán, más bien puesto en pequeños espacios territoriales primero, pero donde vayamos enseñándole a los niños, en este caso, porque ya más arriba es un poquito más difícil, pero también podría pensar en que la forma en que ellos piensan, ven o aspiran forma parte de un delivery que la política debe recibir, y que muy probablemente va a terminar por políticas públicas o en legislaciones por la fuerza de esa misma agencia. O sea, imagínate aquí, si nosotros pensamos qué es lo que ha movido el péndulo, es la agencia desordenada y desestructurada de la ciudadanía.
¿Qué pasaría, digo yo, si eso nosotros pudiéramos darle una educación para y unos cauces para? Yo creo que eso es una cosa importante. Que lo que hizo Taiwán también a través de la tecnología. Por supuesto, usando por la democracia digital. Usando por supuesto la tecnología, y la democracia digital es un concepto como muy instalado, no sé si es eso, pero lo que yo creo es que no podemos, en un mundo donde las personas se vinculan distintas, hablan distinto, tienen amigos distintos, se ocupan distinto, no incorporarlo. Eso no significa el salir del marco de la democracia liberal. Yo no aspiro a que la gente esté con una teclera diciendo que es lo que le gusta o qué es lo que no, tomando otras decisiones, por supuesto que no. Pero yo sí creo que hay un requerimiento de participación ciudadana y que ese requerimiento tiene unos cauces institucionales donde además las personas se hagan cargo de que la sociedad también, ellos son constructores, son agentes. O sea, esta no es una sociedad que hoy día tenga tan metida en su cabeza la responsabilidad que cada uno tiene. Yo creo que eso es muy importante. O sea, uno no puede tener sociedades exclusivamente de derechos. Está muy bien tener políticas públicas, está muy bien generar condiciones de igualdad, está muy bien la equidad, está muy bien garantizar la posibilidad de desarrollar proyectos de vida. Todo eso me parece perfecto. Pero también creo que hay que volver a incentivar la responsabilidad que cada uno tiene. Y eso se llama agencia, la capacidad que cada uno tiene para construir un país mejor en su medida, en su trabajo, en la forma que hace, oye, desde pagando el Transantiago, desde haciéndose cargo de los deberes que tiene. O sea, yo creo que todo eso es una cultura, que es la cultura del cumplimiento de la ley, que es el cumplimiento, la cultura, digamos, de la agencia, de la participación, y eso yo lo veo muy, muy ubicado en la educación. María José, venimos de dos procesos constituyentes fallidos que buscaban de alguna manera encontrar como esta casa común, este proyecto colectivo, esto que nos iba a mover, un proyecto país en el fondo que todos podíamos como ponernos detrás. Eso no se logró. ¿Es posible hoy día, cómo lo ves tú? ¿Es posible que podamos hacer un proyecto colectivo, que es algo de uno de los temas que levantaba también el informe de desarrollo humano del PNUD, que faltaba este proyecto colectivo? Yo creo que hay que mirarlo con cuidado, porque los dos procesos constituyentes hay que ir como al origen, ¿verdad? Fue una decisión por darle porte constitucional a un conflicto social. Esa decisión, con el diario del lunes, es bien fácil ponerla en entredicho, ¿verdad? Decir, mira, se debió haber hecho de otra manera, se pudo haber hecho de otra forma. Creo que eso es injusto respecto de la decisión. Por otra parte, también se pudo haber, yo oí varias veces en el momento de los distintos seminarios del estallido, de que a lo mejor el presidente Piñera debió haber sido más claro, debió haber dicho, mira, aquí estamos frente a una especie como de golpe de Estado y entonces vamos a reaccionar así. Yo creo que esa política de ficción no es real. En el momento en el que ocurrió el estallido, al presidente Piñera, sus propios aliados le habían quitado el apoyo, y eso después tuvo un pic en el caso de los retiros previsionales, ¿verdad? Pero, entonces, yo primero se despejaría esa discusión para decir que esto fue una opción, que a mí me parece que es un momento alto, complicado, difícil, complejo, que todos hubiéramos querido fuera de otra manera, por constitucionalizar. Yo creo que el problema no era constitucional, necesariamente. Entonces, buscar eso en un proyecto constitucional nos dimos cuenta que no era posible. Y no era posible porque además puesto en un momento de exacerbación emocional como esa, donde lo que había era euforia o rabia o temor, no estaban dadas las condiciones, ¿verdad? Y se perdieron dos oportunidades, creo yo, importantes por el mismo problema, ¿verdad? Porque alguien creyó que tenía la manija, sobreinterpretó para hacer los cambios que quería. Vuelvo a insistir, yo no creo que los dos procesos constituyentes hayan sido iguales. Yo creo que el primero, si se hubiera aprobado, no hubiera dirigido al despeñadero, ¿verdad? El segundo, todos sus problemas. Yo creo que fue una torpeza la gobernanza que le dio Republicano, fue una oportunidad perdida. Entonces, si tú me dices, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo digamos, logramos esa casa común? Yo no creo que sea vía constitucional. Yo creo que hay un agotamiento, ya una especie como de horror respecto al proceso constituyente. Yo lo vería como la obligación o la responsabilidad que tienen los candidatos de presentar proyectos políticos. En ese proyecto político, a lo mejor sí podemos encontrar una casa común, aunque no sea obviamente del gusto de todos. Y ahí yo creo que también va a ser importante incorporar, ¿no es cierto?, otras variables más sociológicas que tienen que ver con entender muy bien quién es la sociedad hoy día que va a ser gobernada, que no es la misma que había hace 30 años. Y eso significa entender, por ejemplo,
que más allá de los marcos, digamos, institucionales o los puntos de partida o los principios que cada uno de los sectores políticos pueda tener, pero aquí hay una demanda por mérito, hay una demanda por equidad, hay una demanda por ir más allá de la pobreza, digamos, hay una demanda de agencia, hay una demanda de cambio que está claro que dice relación con las políticas públicas fundamentalmente. Yo no creo que aquí el problema sea estructuralmente ni el sistema democrático ni el sistema político, sí creo que requiere ajuste y sí creo que ese sistema tiene que hacerse cargo de esas demandas. Entonces lo que vamos a ver son cómo hay distintos caminos hacia ese mismo objetivo, y en la medida en que ese proyecto político sea claro, sea comprometido, pues digo yo que no es que sea de centro, o sea, sea muy claro, pero al mismo tiempo entienda que, digamos, una democracia, la democracia tiene como eje la gestión del disenso. Entonces, si tú no eres capaz de procesar ese disenso, mal podrías garantizar una gobernabilidad democrática. María José, nos vamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría cerrar sin antes preguntarte, porque tú también escribiste una columna respecto a lo que pasó en el INBA, y siendo un poco crítico con la frase que usó el ministro, donde da a entender que en el fondo por la falta de movilización esto era inaceptable. ¿Qué te parecen las declaraciones del recientemente electo alcalde, que dice que va a sacar sí o sí a la directora del colegio y básicamente habló de reclusión para quienes anden con molotovs adentro de la institución? O sea, mira, yo diría como marco, el problema de la desestructuración del sistema de educación pública chilena, de los liceos emblemáticos, es el gran drama de Chile. No existe ni un país que pueda desarrollarse sin educación y sin crecimiento. O sea, esas son las dos cosas centrales, y nosotros estamos con problemas en la educación central. O sea, en este país hay un alto, o sea, no sé cuánto, se me olvida el número exacto, pero un número importante de niños que no tienen colegio. Hemos tenido una desestructuración del sistema de educación pública, del concepto de autoridad, de validación de la violencia dentro de los colegios. Entonces, eso me parece inaceptable en todos los sentidos, en todas las variables, y por lo tanto yo, de acuerdo con el alcalde, tomaría todas las medidas para hacer de eso un pasado. Yo no estoy de acuerdo en que esto sea un elemento, un acto excepcional, como decía la directora del INBA. Tampoco estoy de acuerdo con la declaración de los padres, entendiendo el dolor y la pena y la tristeza de ver un hijo que no tiene un futuro, que por supuesto humanamente la comparto, y creo que la sociedad tiene que hacerse, el sistema político, la sociedad, hacerse cargo, pero no me parece que la violencia sea, ni en el estallido, ni ahora, en ninguna circunstancia, la manera o la forma de canalizar esas necesidades. Y por tanto, en el caso de la declaración del ministro, que respecto de ese caso particular fue duro, efectivamente fue claro, digamos, a mí, no es el momento de hacer el juego gramatical, pero sí me produce una duda que me confirma otra duda, digamos, o sea, no es una duda excepcional de esa, sino que yo creo que todavía, y quizá el 30%, 25% ahora que apoya el presidente Boric sea el lugar donde está la afirmación que yo voy a hacer, existe en Chile un porcentaje importante, por eso digo 20-25%, que sigue creyendo que aquí el problema es estructural, que aquí lo que hay es una violencia estructural que por lo tanto justifica la reacción violenta, y que yo quiero saber, o me gustaría saber, cómo va a actuar cuando vuelva a ser oposición. Es decir, ¿va a ser una oposición beligerante? ¿Va a ser una oposición que va a volver a validar la violencia? ¿O va a ser una oposición que a partir del aprendizaje de un gobierno va a salir de ese caos? A mí eso no me queda claro, no me queda claro ahora, no me queda claro hacia atrás en varias acciones que dicen relación con el Partido Comunista, por ejemplo, y creo que hay una duda que tengo como, lamentablemente, más que una duda de que pueda en definitiva canalizarse de esa manera. Yo por eso critiqué esa declaración que deja ambiguamente abierta esa posibilidad. Me parece que hay que rechazarla y atajarla necesariamente. Bueno, nos quedamos con esa incógnita entonces. Muchas gracias, María José. De nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti por venir.